Bueno, buenas noches. Buenas noches, abogado. Ok, parece que hay bastantes dificultades, ¿verdad? Debido a la lluvia. Tienen problemas. Sí, hay varios compañeros que estaban escribiendo en el chat. Y bueno, ese es el problema del internet, que normalmente, lastimosamente, se falla cuando hay bastante agua. Bueno, ahorita yo tengo un poquito también de inconvenientes porque si se fijan, está un poquito frisado mi video. Entonces, por ratitos, ustedes me avisan cualquier cosa. Vamos a intentar pues desarrollar hoy lo que nos queda, porque recuerden de que el tiempo apremia. Ya de acuerdo a lo que tenemos calendarizado, recuerden que el examen va a ser esta próxima semana, el día lunes. Entonces, tenemos que aprovechar esta semana, ¿verdad? Para poder, terminar las actividades. Recuerden, y si se fijan ustedes dentro de lo que es el contenido, las actividades están programadas no para el día del examen, sino que están programadas para ser entregadas precisamente un día antes, ¿verdad? El día domingo. ¿Por qué se los dispuse así? Porque lastimosamente en el caso de ustedes, el examen es el lunes, pero recuerden que la reposición es el 30. Entonces es importantísimo que si ustedes pueden ir entregando sus trabajos durante la presente semana, se los voy a agradecer mucho, ¿verdad? Y ahorita estaba haciendo algo así como una pequeña revisión. Vaya, por ejemplo, en cuanto a los trabajos del álbum, hasta el momento solo tengo 3 trabajos entregados de todos los grupos, ¿verdad? En cuanto a la investigación bibliográfica y de campo, hasta el momento solamente tengo 3 borradores entregados de los 10 grupos. En cuanto a lo que es el cuestionario de la informática, me han entregado 1 nada más, ¿verdad? 1. Y ahí no hay nadie más. Y recuerden que es la elaboración de un cuestionario con sus preguntas. Y en cuanto al foro, pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 participaciones. Y recuerden que el foro también está programado, para entregarse el día domingo, ¿verdad? No es para el día lunes. Porque, más bien, yo estaba pensando que les iba a poner como fecha tope el 24, pero en vista de la situación lo dejé así, de esta manera. Y bueno, yo me voy a tratar de fajar lo más que pueda para entregarles resultados por muy tarde el día miércoles, para que así ustedes tengan la seguridad que examen es el que van a reponer, porque recuerden que la reposición es de cualquiera de los 3 exámenes. Se puede reponer la nota más baja o en su defecto reponer el examen que han iniciado, ¿verdad? Entonces hay que tomar mucho en cuenta esa situación. Entonces, ya está. Licenciado. Dígame. Bueno, yo me metí hace unas horas al campus virtual y el examen decía que es el martes 27 de abril y usted dice que es el lunes. ¿Podría aclarar cómo es? Permítame, voy a revisar. Bueno, de acuerdo a la fecha calendario, aquí creo que tengo el calendario. A ver, sí, es el 26 de abril, ¿verdad? Recuerden que la clase es de 7 a 8 p.m., entonces es el 26 y la fecha es el día lunes, ¿verdad? Entonces sí es el día lunes el examen, ¿verdad? Ok, gracias, licenciado. Ok, sí. A ver. Sí, es el día lunes.
Entonces, tomen en cuenta eso porque los trabajos hay que, bueno, si revisan ahorita los trabajos van a ver que la fecha de entrega es precisamente el día domingo, ¿verdad? Entonces, si pueden hacérmelo llegar durante la presente semana para así avanzar lo más que podamos, porque así va a ser un poco más sencillo poder preparar los resultados, ¿verdad? Es por, lastimosamente, y eso que si ustedes se fijan, los exámenes de reposición se programaron desde el 28 de abril. Yo los miro muy ajustados. Es que imagínense, hay clases de 8 a 9 p.m., hay clases de 7 a 8 p.m. En el caso nuestro, el tercer parcial es el 26 de abril. Y el de las clases de 8 a 9 p.m. es el 27 de abril. Y las reposiciones empiezan el 28. Entonces, deberían de tomar en cuenta eso. Por lo menos deberían de darles un plazo un poco más amplio, de por lo menos unos 5 días, para así tomarse el tiempo uno de poder hacer la revisión de todos los trabajos. Por eso, si usted se fija, a pesar de ello, yo les di un día antes del examen para la entrega final de los trabajos. Pero recuerden que hay que revisarlos. Lo que sí voy a ir adelantando, que es lo que me lleva más tiempo, es la revisión del foro. Perdón. Porque si ustedes se fijan, el foro es el que llama más participaciones, pero hasta el momento solo hay 11 participaciones, ¿verdad? Entonces, hay que tomar en cuenta eso, hay que participar. Recuerden que hay un mínimo de participaciones que se les pide y hay que leer, hay que prestarle atención y hay que investigar, porque ambas respuestas tienen que ver en relación a ese contenido. Bueno, vamos a continuar, jóvenes, hoy pensaba hacer la plenaria, continuar la plenaria, pero lo que vamos a hacer es que aunque sabemos que nos toca hoy toda la semana, es ir preguntando, ¿verdad? En relación a lo que es el capítulo, si no más recuerdo, con ustedes nos quedamos en el capítulo, permítame. 7.11. 7.11, permítame. Sí. Vamos a ver. Creo que íbamos a continuar 7.13 hoy en la próxima clase. Sí, porque es que yo me acuerdo que vimos, aquí estoy viendo el 7.11 ahorita. El 7.11, recuerden que es el procesamiento de la información. Sí, el 7.11, ese lo vimos, ¿verdad? Ese lo vimos. Hablamos del trabajo de campo, hablamos de los pasos para el procesamiento de los datos. Ese lo terminamos y donde nos quedamos fue para ver el siguiente capítulo, que en este caso es en la página, ya les digo, la página, aquí está. No, y también vimos la 220 porque vimos el análisis de los resultados. Creo que ahí fue donde nos quedamos, que es el capítulo 7.13, ¿verdad? Bueno, les voy a mostrar aquí para que ustedes miren, ¿verdad? A ver. Aquí, ¿ves? Aquí está. Entonces, llegamos hasta este capítulo 7.11. Vimos los pasos del procesamiento para el procesamiento de los datos. Hablamos del procesamiento de la información. Y aquí estamos en lo que es el análisis de los resultados. ¿Cómo llegamos a esa parte? Recuerden que toda esta, para que ustedes tengan una orientación, primero definimos los pasos que nosotros íbamos a establecer al tipo de investigación que íbamos a desarrollar o vamos a desarrollar. Está la investigación cuantitativa y está la investigación de tipo cualitativo. En la cuantitativa,
hablamos de diferentes pasos. El primer paso lo desarrollamos en la unidad anterior. ¿Se recuerdan cuando definimos el tema de investigación? Ahí mismo desarrollamos los elementos del planteamiento del problema, redactamos las preguntas. Perdón, antes de eso redactamos el título de la investigación, las preguntas de la investigación, los objetivos de la investigación y la justificación del estudio. Más adelante, allí definimos el tipo de diseño de investigación que íbamos a llevar a cabo. Empezamos con lo que es el marco teórico. Después de eso, establecimos lo que es la definición de la población y de lo que es la muestra. Y eso es lo que en este capítulo hemos estado desarrollando. A grandes rasgos, en la investigación cuantitativa la desarrollamos en 2 pasos amplios. Y les digo así porque la primera fase es el llamado anteproyecto. Es donde nosotros hacemos todos aquellos documentos o todo aquel trabajo de carpintería, ¿vale? Todavía no hemos ido al campo a sacar eso y a poner a trabajar exactamente en la recopilación de los datos. Entonces, en esa primera parte hacemos el anteproyecto. La segunda parte ya es a partir de lo que vimos en esta tercera unidad, que es cuando nosotros nos toca precisamente definir el universo o la población. Construimos lo que son, construimos y validamos los instrumentos de recopilación de la información y los aplicamos y obtenemos la información, las procesamos. Por eso es que en esos pasos para el procesamiento de los datos, hablamos de que podíamos utilizar, por ejemplo, algunas aplicaciones para recopilar dicha información. Después, entonces, desarrollamos el análisis de los resultados. ¿Qué es esto? Miren. Aquí, ¿qué hacemos? Aunque no lo crean, esta es la fase que podríamos decir es la más importante dentro del proceso de investigación científica. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, en este sentido, aquí lo que hacemos es interpretar los hallazgos, los relacionamos con el problema de investigación, los objetivos, las hipótesis, las preguntas, las teorías, los presupuestos redactados en el marco teórico y evaluamos si se confirman o no las teorías ahí formuladas y que ponen en debate precisamente lo que es propiamente la teoría ya existente. Bueno, en este análisis entonces hacemos, tomamos como base las teorías que ya están planteadas, pero también nos permiten ver si más adelante podemos formular otro tipo de teorías que sean consistentes con los resultados que nosotros hemos planteado. Y reafirmo, perdón, en este sentido, más bien la parte del proceso más importante es el trabajo de campo, es el paso anterior. Porque aquí ya los contrastamos. Vemos los resultados, tal como están, y vemos si estos respondieron o no a los objetivos que planteamos. Vean aquí el tercer párrafo, perdón. El análisis debe indicarse si el estudio respondió o no a la hipótesis o a las preguntas para desarrollar los objetivos del estudio. El hecho de que no encontrara respaldo o hipótesis a las preguntas de investigación es de reconocer que no debe de ser motivo para que consideramos que la misma fue un fracaso. Se recuerdan que cuando hablábamos dentro de ese proceso, la hipótesis podría ser falsa. ¿Qué fue lo que planteamos? Si ustedes se recuerdan, cuando nosotros definimos ese postulado o esa condición, es que nos regresábamos nuevamente al primer paso y volvíamos a ver si estaba bien planteado el problema de investigación.
aquí es donde nosotros nos toca decir si realmente el estudio fue consistente o no lo fue. Pero no significa que, como bien lo dice el autor, puede ser un pretexto más bien para iniciar un nuevo estudio para poder corroborar lo que ya está y poder contrastar nuevamente dichos resultados en las fases posteriores. Entonces, miren, el análisis y la discusión de los resultados es el aspecto más importante que se va a tener en cuenta en toda investigación. Sobre él debe hacerse énfasis en cuanto a cuando lo llevemos, por ejemplo, ante las personas que nos van a evaluar nuestro trabajo. Vaya, en este caso puede ser, en el caso del título de pregrado, perdón, son los profesores que revisan pues las tesis y que analizan muy bien el trabajo realizado. Ok. Miren la nota de aquí. El documento del anteproyecto se debe de mencionar cómo se hará el análisis y la discusión de los resultados. En tanto que en el documento del informe final hay que mostrar el análisis que se hizo de los resultados de la investigación y la discusión a que dieron lugar los mismos. Contrastarlos o relacionarlos con la investigación presentada en el marco teórico que fundamenta la investigación. Bueno, entonces para que se fijen por qué es tan importante esta parte del proceso de analizar lo que hemos obtenido. Veamos. Aquí tenemos nuevamente el esquemita del que hemos venido hablando. Miren. Llegamos a esta parte, a lo que es el cronograma de actividades de presupuesto de inversión. Siempre al llegar a lo que es el documento del anteproyecto. Todo esto es lo que comprende esa primera fase, miren, que yo les estoy mencionando. Hasta ahí llega precisamente esta parte del documento del anteproyecto. Porque de ahí lo que nos compete es ver el desarrollo de la investigación. Ese es ya harina de otro costal, pero que pertenece a la misma investigación. En otras palabras, vaya, imagínense que aquí el café está como entero, hasta lo que es el documento del anteproyecto. Entonces, ya para ver el desarrollo de la investigación es cuando ya empezamos a procesar todo ese proyecto, todo ese proceso, para así ver y darle respuesta al objeto de la investigación. Bueno, veamos aquí el capítulo 7.14, que es el que se plasma donde llegamos precisamente en el esquema, que es hasta ahí donde presentamos esa primera parte de la investigación. El cronograma de actividades, presupuesto y bibliografía. Toda investigación en su fase de anteproyecto requiere de la elaboración de un cronograma y un presupuesto de inversión. Estas actividades tienen un nombre que nosotros les vamos a llamar así, miren, aspectos administrativos de la investigación. Pregunta de examen. ¿Cómo se le llama? El cronograma y presupuesto de inversión se le llama aspectos administrativos de la investigación. Porque recuerden que esas actividades tienen que quedar plasmadas. Eso es lo que va en el cronograma. Pero al mismo tiempo también tenemos que disponer un monto de lo que vamos a gastar por llevar a cabo dicho proceso de investigación. Y ahí es donde nos toca, vaya, no sé si ustedes han visto ese término, esas palabras que a veces decimos, a ver, vamos a evaluar el costo-beneficio. El costo-beneficio es que después de un proceso realizado, nosotros determinamos si realmente las actividades que hemos llevado a conseguir nos han permitido tener un producto. Y si ese producto es favorable para el objetivo de lo que nos hemos propuesto como proyecto. En este caso es la respuesta al problema objeto del mismo, ¿verdad? Bueno, veamos el cronograma de actividades. ¿En qué debe de consistir? Aquí lo dicen, miren.
Pregunta de examen. Describir, programar las actividades requeridas para desarrollar la investigación que se va a realizar según la secuencia y su respectiva demanda de tiempo. Por tal razón, para elaborar el cronograma de actividades, lo primero que se requiere es tener claridad sobre cuáles actividades se deben realizar. Para desarrollar la investigación prevista, ojo, según los objetivos y las hipótesis que queremos probar. Ahora, el cronograma debe elaborarse de acuerdo con la disponibilidad de tiempo y la experiencia e investigación de las personas que conformaron o que conformarán el equipo responsable para realizar la investigación, los recursos financieros y el tiempo total que nos va a llevar para poder conseguir lo mismo. Claro, aquí hay que preguntarle al que sabe, jóvenes y estimados. ¿Por qué? Porque de cierta manera él ya ha desarrollado esa actividad y gracias al desarrollo de esa actividad nos podemos percatar cuánto nos va a llevar levantar una encuesta en un determinado espacio-territorio. ¿Cuánto nos va a llevar, por ejemplo, realizar estas entrevistas, por ejemplo, a estas 5 o 6 o 7 personas? Entonces, estas personas que ya saben o que han tenido cierta pericia en cuanto a llevar a cabo dicho proceso, entonces nos pueden establecer más o menos cuánto es el tiempo que nos vamos a proponer. Claro, recuerden que un presupuesto, la palabra lo dice, presupuesto, o sea, es antes, de lo que posiblemente vamos a llevar a cabo. Claro, un presupuesto, por eso hay que hacerlo de cierta manera con cierta holgura, en cuanto a sus actividades como también en cuanto a su inversión, porque a eso nos estamos refiriendo. Ok. El proyecto en su conjunto, como cada actividad, debe tener una precisa estimación de su duración para su desarrollo, previendo cierto margen de tolerancia por, a veces hay contingencias, hay imprevistos para el desarrollo de la investigación. Ahora, normalmente para hacer este cronograma de actividades, nosotros lo que hacemos uso son de algunos tipos de gráficas. Hay como 3 tipos de gráficas, hay más, pero hay 3 reconocidos. Tenemos, por ejemplo, las gráficas de Gantt, que es el que vamos a ejemplificar. Está el de PERT y el CPM, que son los diagramas de redes más conocidos en ese ámbito. Ahora, esas gráficas de Gantt, vamos a ver más abajito, es este tipo de ejemplo. Miren, este es un ejemplo. Es como normalmente lo podríamos llevar acá. Ahora, ¿cómo van esas actividades? Miren, se ponen en forma cronológica. No vaya a empezar por la última actividad. No es lógico. Lo primero que hay que disponer desde arriba hacia abajo, en la parte izquierda del cronograma, miren, son las actividades. Y en la parte derecha, la duración. Tenemos que establecer de cuánto va a ser la duración, si va a ser en meses, miren. Esta investigación, por ejemplo, se va a desarrollar en un promedio de 11 meses. Y ahí establece la fecha en que se va a iniciar, miren. Y aquí se disponen cada una de las actividades, como les decía, de forma cronológica. Ahora, evaluemos aquí estas actividades, miren. Si se fijan, son bien generales, pero algunas son específicas. Ajuste a la propuesta según concepto de los revisores. Esto es lo que nosotros llevamos dentro de lo que es el llamado anteproyecto. Lo llevamos a propuesta, nos lo tienen que aprobar. Y dentro de esa aprobación ya iniciamos dentro de lo que es la presentación del proyecto. Pero ¿desde qué punto de vista? Desde la selección de la población objeto de estudio y el tipo de diseño que vamos a utilizar, por ejemplo, para utilizar esta técnica de recolección de datos. Entonces, fíjense, por ejemplo, en el ajuste de la propuesta, aquí se nos dice que se va a llevar 1 mes. La siguiente actividad, miren, se va a llevar 3 meses. Fíjense, por ejemplo, que la revisión de los instrumentos de la encuesta se van a hacer 2 meses, pero si se fijan, comienzan al mismo tiempo con este proceso que está aquí, ¿bien? Este y este. Ahora,
Miren qué interesante, el proceso del desarrollo del marco teórico va durante todo el proceso. La recolección de la información es hasta a partir que ya tenemos listo esto, miren. Miren, si se fijan es desde acá. Y desde aquí hasta un mes antes de la finalización de dicho procedimiento. Aquí ya está el procesamiento de los datos, el análisis de los resultados y la preparación un mes y medio aproximadamente del informe final. Entonces, este es un gráfico de Gantt. Aquí es como nosotros disponemos un cronograma de actividades, ¿verdad? Bueno, de ahí viene el presupuesto de inversión. Toda investigación, por muy sencilla que sea, usted tiene que disponer si dicha actividad va a tener un costo. Entonces se requiere establecer cuáles van a ser los recursos financieros que vamos a tomar en cuenta. ¿Ok? Y dichos elementos deben de plasmarse precisamente dentro del desarrollo mediante el establecimiento de un costo detallado y también un costo total de cada uno de las actividades que se van a realizar. Entonces, fíjense que aquí normalmente, ¿qué es lo que se establece dentro de los costos? Estos son algunas de las actividades. Miren, honorarios de las personas, los materiales y equipos para el desarrollo de las actividades, el material bibliográfico y otros costos para el desarrollo de la investigación científica. Ok. No necesariamente, Jafet, ¿verdad? Porque le voy a explicar por qué. Eso se hace, pero dentro de lo que es el proceso mismo de la carrera, ¿verdad? No ahorita, desde ahorita. Miren, yo digo una cosa, a veces las cosas deberían de planearse. Es que Jafet pregunta, los estudiantes de Derecho, al igual que los otros estudiantes de otras carreras, tienen que dejar un proyecto. Eso debería de ser consistente. Vaya, les voy a decir por qué. Porque antes era obligatorio que usted, para poder terminar la carrera, tenía que hacer un proyecto de investigación científica y debía de generar un aporte a la sociedad universitaria. Ahora no es así. Ahora hay otras actividades que desarrollan en ese ámbito. Por ejemplo, llevan ustedes un seminario de investigación donde desarrollan en parte los conocimientos que aquí han adquirido. Lo que pasa es que están casi a los extremos. Método se lleva al inicio de la carrera y si ustedes se fijan, seminario se lleva casi al finalizar la carrera. Entonces, métodos me parece que más es un aplicativo para el desarrollo del proceso de investigación y cómo llevarlo a la práctica dentro del desarrollo de las mismas clases de la carrera. Aunque la práctica del mismo debería ser el seminario, ¿verdad? Entonces, Jafet antes sí era acostumbrado a hacer eso. Antes se hacía una tesis, se preparaba un proyecto de investigación, se defendía ante una terna de 3 abogados. ¿Y quién se convertía en licenciado en ciencias jurídicas y sociales en aquel tiempo? O en ciencias jurídicas a secas, porque hubo en ciertos momentos en que así se llamaba nuestra carrera. Quienes, una vez evaluado ese examen ante esa terna, entonces salía satisfactoriamente. Bueno, vamos a bajar aquí un poquito. Permítame, jóvenes, solo un momento porque ya se me está descargando la laptop y no tengo aquí a la mano mi cargador. Permítame un minutito.
Ok, ahora sí, mil disculpas. Bueno, el presupuesto debe detallar las fuentes, es decir, de dónde usted va a sacar el dinero. Generalmente, ¿de dónde se saca la mayor parte de la plata que se saca de una investigación? Son con fondos propios, ¿verdad? Aunque hay investigaciones que hay algún interés por parte de algunas organizaciones, entonces a veces se consiguen fondos externos o de repente fondos nacionales también. Ustedes se van a fijar más abajo un ejemplo de un presupuesto en donde de dónde se saca normalmente ese tipo de fuentes, ¿verdad? Para poder desarrollar las actividades. Ahora, ¿cuáles son los principales rubros que se incorporan dentro de un presupuesto de inversión al momento de realizar una investigación? Honorario de los investigadores, en caso de que de repente se contrataren, adquisición de equipos, material de laboratorio, si se va a utilizar, material bibliográfico, que eso en derecho sí se podría llevar a cabo, viajes, nosotros normalmente le decimos algo así como viáticos, la papelería y los imprevistos. Entonces, fíjense que este es el ejemplo de un presupuesto. Miren. Aquí se ponen los rubros al lado izquierdo y aquí se pone el detalle del presupuesto total, las fuentes y sus usos y también los totales. Fíjense acá, miren, estos son los recursos externos nacionales, los internacionales y si se fijan la mayoría aquí son los recursos propios. Pero aún así, miren que para el caso de esta investigación se consiguió una buena cantidad de recursos externos nacionales, que es casi siempre algún tipo de organización en la cual presta, vaya, este tipo de dinero, ¿verdad? Para el mismo. Y aquí el total, ¿verdad? Entonces, ahí va el total de cada uno. Miren, honorarios del personal, el equipo, los materiales, las salidas de campo, los viajes, la bibliografía, el software, ¿verdad? Las publicaciones, honorarios y servicios técnicos, el administrativo y otros, ¿verdad? Que esos son los eventuales. Permítame. Ya, ok, Lilian está teniendo problemas con la lluvia. Bueno, hasta ahorita vamos por la página 226, ¿verdad? 226. Bueno, de ahí la siguiente etapa aquí es la bibliografía. Recuerden que la bibliografía, como hemos venido desarrollando, es la fuente de donde sacamos precisamente la información que se organiza de manera alfabética y que se incorpora a lo que es el trabajo de investigación. Recuerden que normalmente se ubica por el apellido y después posteriormente el nombre. Ahora, para presentar esta bibliografía hay algunos, esquemas o, ¿cómo podríamos decir? Algo así como, ¿qué tipo de lineamientos vamos a utilizar para lo que es la entrega de un documento? En este caso vamos a hacer entrega de lo que es el anteproyecto. Aquí hay varios tipos de manuales, miren. Manuales de estilo de publicación científica de Chicago, el de Norma Japa y, por ejemplo, el de publicaciones científicas, ¿verdad? Que está aquí. Entonces, para que se fijen que existen diferentes estilos. Pero se recomienda que se utilice el que normalmente se va a utilizar de acuerdo a la organización de la cual está patrocinando o está llevando o que va a sustentar el proyecto de investigación. En nuestro caso debería de ser la misma Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Tiene sus propios lineamientos, ¿cómo le decimos? Institucionales, ¿verdad? Bueno, página 227. La redacción y entrega del informe. Una vez que nosotros analizamos y discutimos los resultados obtenidos en la investigación, entonces nos toca redactar y entregar el informe final a la institución o al área encargada de su evaluación. Ahora,
para la redacción del informe es indispensable seguir normas, criterios, protocolos exigidos por la institución en la cual habrá que entregarse el respectivo informe. Era lo que les decía anteriormente. Entonces, para ir adelantando, hay que irse acomodando precisamente a esas normas, criterios y protocolos exigidos por la institución a la cual se va a entregar dicho informe. Para la entrega deben cumplirse procedimientos previstos para tal efecto. Entonces, ¿de qué va a depender? De las normas, estilos, criterios y protocolos ya establecidos, ¿verdad? Bueno, aquí hablo un poquito, por ejemplo, de los anexos, de los aspectos complementarios, lo del cronograma. Por ejemplo, aquí miren algo que es muy interesante. Dice, el cronograma debe mostrar las actividades por ejecutar con su respectiva duración en el desarrollo de la investigación. Y el presupuesto indicará los diferentes costos en los que se incurrirá para la realización de la respectiva investigación, señalando igualmente los aportantes de esos recursos. Entonces, ven la importancia de lo que es establecer también lo que es un cronograma de actividades y un presupuesto de inversión que es requerido, ¿verdad? Bueno, y ahí vamos al siguiente capítulo, las conclusiones. Ojo, este tipo de documento que estamos tratando no es el informe final, sino que es el anteproyecto. ¿Sí? Anteproyecto, el documento de informe del anteproyecto. Bueno, las conclusiones, recuerden que es en relación a todo el proceso que hemos realizado desde un comienzo, porque recuerden, definimos tema, objetivos, tipo de investigación, preguntas, etc. Pero dentro del proceso aplicamos diferentes técnicas y de acuerdo a esa relación, entre todos vamos a obtener, en base a eso, un análisis de resultados y vamos a obtener diversas conclusiones. Entonces, es importante plasmarlas. Por eso, si se fijan, les vuelvo a recargar, miren, que aquí, dentro de dicho proceso investigativo, hay dos fases muy importantes. La primera del anteproyecto, la propuesta de la investigación, y la segunda, que ya es el trabajo de campo o entrega del informe final. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que debe de contener el documento del anteproyecto? Generalmente contiene preliminares, texto cuerpo del anteproyecto y los complementarios. Los preliminares, eso es algo así como un manuscrito o una propuesta de la investigación. Aquí se dispone la portada y la tabla de contenido. Eso generalmente se lleva donde se lleva a la institución sobre la cual se va a patrocinar o donde se va a desarrollar dicho proceso investigativo. El texto, cuerpo del anteproyecto, miren, título, problema de investigación, con el enunciado y la formulación. Si se fijan, la mayor parte de lo que nosotros y ustedes redactamos son estos, es el anteproyecto, porque ustedes redactaron el título, el problema de investigación, con su enunciado y las preguntas, la justificación, los objetivos. De cierta manera redactaron un marco de referencia, aunque corto, vieron el tipo de investigación. No formulamos hipótesis porque recuerden que era un tema bastante complejo, pero sí definimos el diseño de investigación. Y finalmente, lo que va en el proyecto es cuáles son las estrategias metodológicas sobre las cuales vamos a llevar dicho proceso investigativo. O sea, en otras palabras, ahí definen cuál es la población a seleccionar, cuál es la muestra, cuáles son las fuentes y técnicas para obtener la información, cuál va a ser el procedimiento o las fases de la investigación que se va a realizar, el cronograma de actividades con su presupuesto de inversión y la bibliografía consultada, pero hasta ese momento. Porque recuerden que otra cosa es la bibliografía cuando ya entregamos el documento final, ¿verdad? Que es el informe final, que ya debe de ser algo así como un marco teórico ya muy bien definido. Y por último van los complementarios. Los complementarios son los llamados anexos, ¿verdad? En otras palabras,
Vaya, imagínense que usted de repente está desarrollando una actividad en una determinada institución. Entonces, para no perder el hilo, usted quiere incorporar algunas referencias muy importantes dentro del anteproyecto y dentro del proyecto de investigación científica. Entonces, por ejemplo, va a X institución que es la población objeto de estudio y le dan algunos brochures o llamados trifolios. Esa información, por ejemplo, puede ir en los complementarios porque son documentos de apoyo que nos sirven también como instrumentos de recolección de datos, porque ahí dentro de esa, vaya, es lo que nosotros llamamos como investigación documental. Y eso no se puede incorporar dentro de lo que es todo el resto del formato que habíamos hablado aquí, miren, en todo esto. No se puede, porque si no va a perder el hilo. Entonces lo que hacemos es que lo ponemos en los complementarios, ¿verdad? Más adelante eso se incorpora de esa manera. ¿Qué son los complementarios? Pregunta de examen. Aquellos aspectos del anteproyecto considerados como anexos y que pueden ser documentos de soporte como instrumentos de recolección de información u otros documentos de apoyo. Imagínense que de repente usted va a decir, esta va a ser la encuesta en base a estos objetivos y usted lo pone como un documento de apoyo. Eso es un complementario. Ok. Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, jóvenes. No, abogado. No. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí porque ya faltan 12 minutos. No sé si tienen, cómo vamos con las actividades, si hay alguna duda en específico con algunas actividades. Algunos ya me han estado preguntando y ya les he estado respondiendo, pero siempre quedan una que otras dudas en relación a esas situaciones. ¿Estamos bien con el resto de los trabajos? Sí, todo bien. Ok. Bueno, entonces, jóvenes, nos vamos a conectar, si Dios lo permite. Permítame. Mañana es martes, ¿verdad? El miércoles. Nos vamos a conectar el miércoles. Mañana es miércoles, ahora. Ah, sí. Ah, es cierto, es que el lunes tuvimos feriado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí. Permítame, en el chat, ¿qué fecha les dispuse? Ah, sí, sí, les dispuse mañana. Sí. Entonces nos vemos mañana, jóvenes, ¿verdad? Okay. Mañana miércoles, sí. Yo, según estaba que hoy era lunes. Bueno, entonces ya vamos adelantados un poco ya en la semana. Entonces nos vemos mañana, jóvenes. ¿Ok? Sí. Hasta luego. Dale, abogado. Buenas noches. Gracias. Vale, pues, nos Gracias, abogado. vemos. Buenas noches. Cuídense.